Hay momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros se detiene, como si el ruido del mundo bajara su volumen por un instante y apareciera una pregunta silenciosa pero poderosa. ¿Qué sostiene realmente mi vida cuando todo parece incierto? En esos momentos solemos buscar respuestas fuera, en las circunstancias, en las personas, en los resultados. Sin embargo, con el paso del tiempo y la experiencia clínica, he observado algo profundamente revelador. Las transformaciones más grandes no comienzan fuera, comienzan dentro, en un lugar íntimo donde la mente y el espíritu se encuentran. Durante muchos años de acompañar a personas en procesos de cambio, he visto cómo la fe, entendida no como una idea abstracta, sino como una experiencia viva, modifica la forma en que el cerebro interpreta la realidad. Desde la perspectiva de la neurociencia sabemos que nuestros pensamientos y emociones moldean las conexiones neuronales. Pero hay algo aún más fascinante. Cuando una persona confía profundamente en que su vida tiene un sentido mayor, su cerebro entra en estados de mayor calma, claridad y resiliencia. Hoy quiero invitarte a explorar conmigo algo extraordinario. La relación profunda entre la fe, el cerebro y la experiencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando comprendemos esta conexión, descubrimos que la fe no es una ilusión, sino una fuerza transformadora capaz de cambiar nuestra biología, nuestra percepción y nuestro destino. Y si este tema toca alguna parte de tu vida, cuéntamelo en los comentarios. A veces expresar una verdad sencilla abre una puerta de luz que no sabíamos que existía. Uno, el cerebro no vive en la realidad, vive en interpretaciones. Permíteme comenzar con una idea que para muchas personas resulta sorprendente. El cerebro no vive en la realidad tal como es, sino en la interpretación que hacemos de ella. Cada experiencia que vivimos pasa primero por un filtro mental compuesto por recuerdos, creencias y emociones. Esto significa que dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y sin embargo vivir experiencias completamente distintas. Comprender esto cambia profundamente la forma en que nos relacionamos con la vida, porque empezamos a darnos cuenta de que transformar nuestra mirada interior puede transformar también nuestra experiencia del mundo. Cuando comprendemos este principio, algo muy interesante ocurre en nuestra conciencia, dejamos de vernos como simples víctimas de las circunstancias y empezamos a reconocer el enorme poder que tiene nuestra mente para construir significado. La psicología ha demostrado que la manera en que interpretamos los acontecimientos influye directamente en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Es como si cada pensamiento fuera una semilla que cae en el jardín interior. Algunas semillas generan inquietud y miedo, mientras otras cultivan claridad, serenidad y confianza. Desde la neurociencia sabemos que la amígdala cerebral está constantemente evaluando si algo representa una amenaza o una oportunidad. Cuando nuestra mente está dominada por el miedo o la desconfianza, este sistema se activa con facilidad y el cerebro entra en modo supervivencia. En ese estado se estrecha la atención, disminuye la creatividad y todo parece más difícil de lo que realmente es. La percepción se vuelve rígida, como si la mente caminara por un pasillo cada vez más estrecho donde solo puede ver riesgos y obstáculos. En este estado de alerta permanente, el organismo gasta enormes cantidades de energía intentando anticipar problemas que muchas veces nunca llegan a ocurrir. El cuerpo se tensa, la respiración se acorta y la mente empieza a generar historias cada vez más inquietantes sobre el futuro. Es como si la imaginación, que podría ser una fuente de creatividad extraordinaria, quedara atrapada en una narrativa de peligro constante que limita nuestra capacidad de actuar con serenidad. Sin embargo, cuando una persona cultiva una fe profunda en que su vida está sostenida por un sentido mayor, ocurre algo fascinante. El cerebro empieza a interpretar los desafíos no solo como amenazas, sino también como oportunidades de crecimiento. La corteza prefrontal, que es la región asociada con la reflexión y la toma de decisiones conscientes, se activa con mayor fuerza. En ese momento recuperamos la capacidad de observar con más amplitud lo que sucede y de elegir respuestas más sabias. Esta activación de la corteza prefrontal permite que aparezca una cualidad mental muy valiosa, la perspectiva. Cuando desarrollamos perspectiva, dejamos de reaccionar impulsivamente ante cada dificultad y comenzamos a preguntarnos qué aprendizaje puede esconder cada situación. Ese simple cambio de mirada modifica profundamente nuestra experiencia emocional porque transforma el desafío en una invitación al crecimiento interior. Es como si el jardín interior cambiara de clima. Donde antes había tormenta constante, comienza a aparecer una luz suave que permite que nuevas semillas germinen. Esa luz
es la confianza. Y esa confianza modifica la forma en que percibimos el mundo. Cuando confiamos, el cerebro deja de buscar únicamente señales de peligro y empieza a detectar también posibilidades que antes permanecían ocultas entre las sombras del miedo. En ese nuevo clima interior aparece algo profundamente transformador. La vida deja de sentirse como una lucha permanente contra las circunstancias y comienza a experimentarse como un camino de aprendizaje. Cada experiencia, incluso las más difíciles, puede convertirse en una oportunidad para desarrollar mayor conciencia. Y cuando la conciencia se expande, la interpretación cambia y con ella cambia también la manera en que vivimos cada momento de nuestra existencia. 2. La fe calma el sistema nervioso. Al mirar más profundamente este fenómeno, encontramos algo extraordinario. La fe tiene un impacto directo en el sistema nervioso. Cuando una persona siente que no está sola frente a la vida, su organismo reduce los niveles de estrés de manera significativa. Esa sensación de acompañamiento interior actúa como un regulador emocional muy poderoso que permite al cuerpo salir del estado de alerta permanente y recuperar un ritmo más natural y equilibrado. Cuando la mente percibe apoyo y sentido, el sistema nervioso comienza a abandonar lentamente el modo de defensa constante. En ese momento se activa con mayor intensidad el sistema nervioso parasimpático, responsable de los procesos de recuperación y descanso. El cuerpo interpreta que ya no necesita permanecer en vigilancia continua, y esa comprensión biológica abre la puerta a estados de mayor serenidad y claridad mental. Diversos estudios han demostrado que los estados de confianza profunda reducen la producción de cortisol, la hormona del estrés. Cuando el cortisol disminuye, el cuerpo entra en un estado de mayor equilibrio. La respiración se vuelve más lenta, el ritmo cardíaco se estabiliza y el cerebro recupera su capacidad de pensar con claridad. En ese contexto aparece una sensación de espacio interior que permite observar los desafíos con mayor perspectiva. Algo muy interesante ocurre también con la respiración. Cuando la fe está presente, la respiración se vuelve más profunda y pausada, lo cual envía señales calmantes al cerebro. Este simple cambio fisiológico tiene efectos profundos sobre nuestra percepción emocional. Es como si cada inhalación consciente recordara al organismo que la vida sigue fluyendo, incluso en medio de las dificultades. He visto esto muchas veces en consulta. Personas que llegan profundamente angustiadas, con la sensación de que todo se derrumba a su alrededor. Sin embargo, cuando empiezan a conectar con una fe más profunda, algo cambia. No necesariamente cambian las circunstancias de inmediato, pero sí cambia la forma en que las atraviesan. Esa transformación interior suele ser el primer paso hacia cambios más visibles en la vida externa. En esos procesos de transformación aparece un fenómeno muy interesante. La mente deja de resistirse constantemente a lo que está ocurriendo y empieza a aceptar la realidad con mayor apertura. Esta aceptación no significa resignación, sino una forma más consciente de relacionarse con los acontecimientos. Cuando dejamos de luchar contra todo, liberamos una enorme cantidad de energía mental que puede dirigirse hacia soluciones creativas. Es como si la mente encontrara un lugar seguro dentro de sí misma, un espacio silencioso donde la tormenta exterior ya no define completamente la experiencia interior. Ese lugar interior se convierte en una especie de refugio psicológico desde el cual podemos observar la vida con más calma y responder con mayor sabiduría. Cuando este espacio interior se fortalece, la vida comienza a sentirse menos amenazante y más significativa. La fe no elimina los desafíos, pero cambia profundamente la manera en que los enfrentamos. Y cuando el sistema nervioso se calma, la mente recupera su capacidad natural de aprender, adaptarse y encontrar caminos que antes parecían completamente invisibles. 3. El poder de confiar en algo más grande. Algo dentro de nosotros cambia cuando comprendemos que la vida no depende únicamente de nuestro control. Durante mucho tiempo pensamos que debemos dominar cada aspecto del futuro para sentirnos seguros. Sin embargo, ese intento de control absoluto genera una enorme tensión mental. La mente se mantiene en vigilancia constante intentando prever cada detalle de lo que vendrá, y en ese esfuerzo termina agotándose. Cuando entendemos que no todo depende de nuestra voluntad, comienza a abrirse un espacio interior más amplio, donde la confianza puede empezar a crecer con una serenidad que antes parecía imposible. El ser humano posee una tendencia natural a buscar certezas, porque el cerebro interpreta la incertidumbre como una posible amenaza. Sin embargo, la vida real está llena de variables que no podemos controlar.
Cuando luchamos contra esa realidad generamos una fricción constante entre lo que deseamos y lo que ocurre. En cambio, cuando aprendemos a convivir con la incertidumbre desde una confianza más profunda, el sistema nervioso se relaja y aparece una forma de inteligencia interior mucho más flexible y creativa. La fe introduce una perspectiva diferente. Nos recuerda que hay procesos en la vida que están más allá de nuestra comprensión inmediata. Cuando aceptamos esto, la mente deja de luchar contra todo lo que no puede predecir. En lugar de resistirse, empieza a observar con mayor apertura. Este cambio es profundamente liberador, porque transforma la incertidumbre en un espacio donde también puede habitar la posibilidad, la sorpresa y el aprendizaje. A menudo creemos que confiar significa renunciar a la responsabilidad personal, pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando la confianza se instala en la mente, nuestras acciones se vuelven más conscientes y menos impulsivas. Dejamos de reaccionar desde el miedo y empezamos a responder desde la claridad. Esta diferencia, aunque sutil, modifica profundamente la calidad de nuestras decisiones y la manera en que afrontamos cada desafío cotidiano. Es parecido a navegar en el mar. Un buen navegante no controla el viento, pero aprende a orientar las velas. La fe funciona de una manera similar. No elimina las tormentas, pero nos da la capacidad de atravesarlas con una confianza más profunda. En lugar de luchar contra la fuerza del viento, aprendemos a utilizarla para avanzar. Esa sabiduría nace de comprender que la vida es un movimiento constante donde la adaptación es una forma de inteligencia. Cuando cultivamos esta actitud interior, el cerebro deja de gastar energía intentando controlar cada detalle del futuro. Esa energía liberada puede dirigirse hacia la creatividad, la reflexión y el crecimiento personal. Es como si la mente se expandiera y empezara a percibir matices que antes quedaban ocultos bajo la presión de la preocupación constante. En ese estado interior aparece algo muy valioso, la serenidad. Y desde la serenidad tomamos decisiones mucho más sabias. La serenidad no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener claridad incluso cuando la situación es compleja. Es como una luz suave que permite ver el camino con mayor precisión. Cuando una persona aprende a confiar en algo más grande que su propia mente, su percepción del mundo cambia profundamente. La vida deja de sentirse como una batalla permanente y empieza a experimentarse como un camino lleno de aprendizajes. En ese camino, cada experiencia, incluso las más difíciles, puede convertirse en una oportunidad para crecer en conciencia y en profundidad humana. 4. La fe cambia la percepción del futuro. Desde la perspectiva psicológica, uno de los mayores generadores de sufrimiento humano es la anticipación negativa. La mente imagina constantemente escenarios futuros cargados de peligro o fracaso. Este mecanismo tiene una función evolutiva, porque durante miles de años, anticipar amenazas ayudó a nuestra especie a sobrevivir. Sin embargo, en la vida moderna, esta misma capacidad puede convertirse en una fuente constante de ansiedad si no aprendemos a regularla con conciencia. Cuando esto ocurre de forma repetida, el cerebro aprende a vivir en alerta permanente. Pero la fe introduce una variable poderosa: la esperanza. La esperanza actúa como un equilibrio emocional que permite reconocer las dificultades sin quedar atrapados en ellas. Es como abrir una ventana en una habitación cargada de aire denso. De repente entra una corriente fresca que renueva la percepción y amplía la mirada. La esperanza no es negar la dificultad, es reconocer que la historia todavía no está completamente escrita. Cuando una persona mantiene esa apertura interior, su cerebro permanece más flexible, más creativo y más dispuesto a encontrar soluciones. En lugar de cerrar posibilidades, la mente empieza a explorarlas con curiosidad y con una actitud más constructiva. La neurociencia ha demostrado que los estados de esperanza activan circuitos cerebrales asociados con la motivación y la planificación. Cuando creemos que algo bueno es posible, nuestro cerebro comienza a buscar caminos para hacerlo realidad. Este proceso transforma la forma en que interpretamos los desafíos, porque dejamos de verlos como muros infranqueables y empezamos a percibirlos como etapas de un proceso más amplio. Es como encender una lámpara en una habitación oscura. La habitación sigue siendo la misma, pero ahora podemos ver los caminos que antes estaban ocultos. La luz no elimina los obstáculos, pero sí nos permite orientarnos con mayor claridad. Del mismo modo, la esperanza ilumina la mente y nos ayuda a reconocer oportunidades que antes quedaban invisibles entre las sombras del miedo. Cuando la fe acompaña a esta esperanza, aparece una sensación de dirección interior. No siempre sabemos exactamente hacia dónde nos lleva el camino, pero sentimos que hay un sentido profundo en seguir avanzando.
Esa sensación de propósito actúa como una brújula emocional que nos guía incluso en momentos de incertidumbre. A lo largo de mi experiencia he visto cómo muchas personas transforman completamente su relación con el futuro cuando descubren esta forma de esperanza consciente. El futuro deja de ser un territorio amenazante y empieza a percibirse como un espacio abierto donde aún pueden surgir nuevas posibilidades. Y cuando la mente aprende a mirar el futuro con esta apertura, algo extraordinario sucede. La ansiedad pierde fuerza y aparece una sensación de confianza que permite caminar con mayor serenidad, incluso cuando todavía no conocemos todos los detalles del camino que tenemos por delante. 5. La conexión con Dios y la expansión de la conciencia. Cuando hablamos de fe también estamos hablando de una relación profunda con algo que trasciende nuestra mente individual. Muchas personas llaman a esa realidad Dios. Esta relación no siempre se expresa con palabras o ideas claras. A menudo se manifiesta como una intuición silenciosa de que nuestra vida forma parte de algo más grande y significativo. Desde una mirada neurocientífica, la espiritualidad activa regiones del cerebro vinculadas con el sentido de conexión y significado. Estas áreas generan una experiencia de unidad que reduce la sensación de aislamiento. Cuando una persona siente que pertenece a algo más amplio que su propia historia individual, su percepción del mundo cambia y aparece una sensación de acompañamiento interior muy profunda. He observado que cuando alguien siente que su vida forma parte de un propósito mayor, su identidad se expande. Deja de verse únicamente como un individuo que lucha contra el mundo y empieza a percibirse como parte de una historia más amplia. Esa ampliación de identidad transforma profundamente la manera en que interpretamos los acontecimientos de la vida. En ese proceso, muchas preocupaciones que antes parecían enormes comienzan a relativizarse. No desaparecen completamente, pero pierden la capacidad de dominar nuestra mente. La conciencia se vuelve más espaciosa, como si dentro de nosotros apareciera un horizonte más amplio desde el cual contemplar la realidad. Cuando la conexión con Dios se vuelve una experiencia viva, el silencio interior adquiere un valor especial. En ese silencio la mente se calma y el corazón encuentra un espacio donde escuchar con mayor claridad lo que realmente importa. Es como detenerse en medio del ruido del mundo para permitir que una voz más profunda pueda hacerse presente. Y cuando esa percepción aparece, el miedo pierde gran parte de su poder. Si algo de esta reflexión resuena contigo, puedes compartirlo en los comentarios o suscribirte para seguir explorando este camino de conciencia. A veces una simple conversación consciente puede abrir puertas inesperadas en nuestro propio proceso interior. Después de muchos años estudiando la mente humana y acompañando procesos de transformación, hay algo que cada vez percibo con mayor claridad. La fe no es un refugio para evitar la realidad, es una forma de relacionarnos con ella desde una mayor profundidad. Cuando una persona cultiva una conexión sincera con Dios, su mente empieza a ordenarse. Los pensamientos se vuelven más claros, las emociones más equilibradas y las decisiones más coherentes con lo que realmente importa. Es como cuidar un jardín interior. Si alimentamos constantemente el miedo, crecerán espinas. Pero si cultivamos confianza, gratitud y sentido, ese jardín empieza a llenarse de luz. Tal vez la pregunta más importante no sea si la fe puede cambiar tu vida, sino cuánto podría transformarla si decidieras vivir desde ella cada día. Y ahora me gustaría escucharte, ¿en qué momento de tu vida has sentido que la fe te dio fuerza cuando todo parecía incierto? ¿Crees que la conexión con Dios puede cambiar la forma en que nuestro cerebro interpreta la realidad? Si lo deseas, puedes escribir en los comentarios esta frase sencilla pero poderosa: hoy elijo vivir con fe. Y si quieres seguir explorando cómo desarrollar tu poder neuromental, te invito a suscribirte al canal, porque cuando comprendemos la relación entre mente, conciencia y espiritualidad, descubrimos que dentro de nosotros existe una capacidad extraordinaria para transformar nuestra vida.